Pero, ¿cómo empezó, digamos, esta relación entre Arabia e Irán? ¿Y por qué es esperanzador para el mundo musulmán que estos dos países estén en paz y en buenos términos? Bueno, miren, resulta que a lo largo de la historia reciente, las relaciones entre Arabia e Irán han sido volátiles, bastante problemáticas, bastante conflictivas, muy complejas y diríamos explosivas. La crisis se ha venido agravando en la medida que Estados Unidos se acerca a Arabia y cuando esto lo hacen, su colaboración no solamente es comercial o energética, también intercambian información de inteligencia militar, ¿no? Porque en algún momento se pensó que desde Arabia o desde Qatar se podía lanzar un ataque en contra de Irán. Y entonces Irán decía, pues es que los árabes están prestando para que nos ataquen desde fuera. Pero no era la primera vez que Arabia colaborara para un ataque en contra de Irán. Ustedes recuerden que en la guerra de los 8 años entre Irak e Irán, la mismísima petromonarquía saudí apoyaba con todo lo que pudiera a Saddam Hussein para que le hiciera la guerra y debilitara a los iraníes, ¿no? Había una rivalidad a muerte con el ayatollah Khomeini y después ahora con el ayatollah Khamenei. El Consejo de Seguridad Nacional estadounidense comunicó que Washington estaba también preocupado por las amenazas contra Arabia Saudita por parte de Irán, que se había preparado para responder si era necesario y que estaba en constante contacto militar y de inteligencia con los saudíes. A su vez, Irán había negado las informaciones por parte de Estados Unidos sobre un supuesto ataque inminente y decía que Estados Unidos estaba intentando sabotear el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Bueno, ¿cuáles son las etapas de este conflicto? Es decir, ¿cuál es el orden cronológico de esto? Pues resulta que el año 1979 es un año clave para entender también las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, porque pasan varias cosas en el mundo. Se da la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, que empieza ahí su declive. Durante 10 años posteriores va a ser la pesadilla para los soviéticos haber entrado en Afganistán. Dos, en Irak llega Saddam Hussein al poder, este bigotón que le hace la guerra a Irán, pero en Irán también llega al poder el ayatollah Khomeini, triunfa la revolución islámica e impone de inmediato la Sharia, ¿no? El derecho islámico, y prácticamente pasa Irán de ser una república secular, laica, a convertirse en la república islámica. Y esto se va a traducir también al sistema legal. De otra forma, decir que Irán se convierte en la antítesis, en el antagónico de Arabia Saudí desde el mundo chiita, y pues los árabes siempre se han ostentado como los líderes del mundo sunita, que también hay una disputa ahí muy fuerte con Egipto, porque los egipcios también dicen, no, 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 los de la tradición somos nosotros. Ahora los ricos pues son los de Arabia Saudí. Entre 1979 y 1980, los chiitas de Arabia Saudita organizaron también protestas con reivindicaciones socioeconómicas pro Irán, y esto les costó la vida a muchos de ellos. En 1981, el Consejo de Cooperación del Golfo Árabe se crea por iniciativa de dirigentes saudíes para debilitar a Irán. Es decir, dicen, nada que tenga influencia de Irán puede prevalecer. Y ojo, al respecto también cabe señalar que había arrancado la guerra Irak-iraní, la primera guerra del Golfo, o sea, que fue realmente una guerra del Golfo, que además definió luego sus fronteras en Shad al-Arab, el río este que divide prácticamente a unos de otros, y se acusa de que Arabia Saudita invirtió miles de millones de dólares en el ejército de Saddam Hussein para fastidiar a los ayatolas. En 1987, más de 200 iraníes murieron durante la represión de la manifestación del Hajj en la Meca, que es una celebración muy importante para los saudíes y, bueno, para los musulmanes en general, los suníes sobre todo. Y en el 88, Arabia Saudita rompe relaciones diplomáticas con Irán y privó a los iraníes de la posibilidad de realizar el Hajj. Imaginen ustedes, o sea, Arabia Saudita, después de haber
estado patrocinando a Saddam Hussein, junto con otras petromonarquías como Qatar, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Después dice, vamos a romper relaciones porque prácticamente todo lo iraní amenaza a los saudí. Entre 1990 y 1991 se dio también un enfrentamiento que prácticamente amenazó el liderazgo regional tanto de Arabia por un lado como de Irán por otro. Es decir, Saddam Hussein, el monstruo que habían creado todos ellos, se empezó a fortalecer y a tomar un mayor posicionamiento. Entonces, Saddam Hussein, con ese liderazgo y con su visión de la Pax Americana, había literal reclamado a los árabes, a los saudíes, diciéndoles que no tenían derecho a cobrarles, porque le querían cobrar parte de la inversión que hicieron en la guerra contra Irán. Y Saddam dijo, nada. Se ganó la enemistad entonces del reino saudita. Y luego, posteriormente, pues con Irán habían tenido, imagínense, una guerra de 8 años en donde incluso Saddam Hussein llegó a utilizar armas químicas y bacteriológicas en contra de los iraníes y se volvió pues también un enemigo muy importante. Las relaciones entonces entre Irán y Arabia Saudita se medio calmaron en lo que ambos vieron la manera de restarle poder y fuerza a Saddam Hussein. En Irán hubo mucho trauma derivado del enfrentamiento por el acoso de Saddam Hussein. Y en Arabia veían a Saddam Hussein como alguien que había emergido muy fuerte, en buena medida por el dinero que ellos le habían promovido, que le habían dado. Le llenaron de armas y le llenaron de dinero para que le hiciera la guerra a Irán. Pero cuando se acaba la guerra a Irán, ¿hacia dónde creen que Saddam Hussein pensaba destinar las armas? ¿Hacia dónde? Pues por supuesto que hacia a los petromonarcas. Y en ese orden de ideas, en abril de 1991, restablecen relaciones diplomáticas y también se resolvió la cuestión del Hajj. Nuevamente, iraníes y saudíes podían celebrar en Arabia Saudita. Para mayo del 98, Arabia e Irán firmaron un amplio acuerdo de cooperación. En el año 2001, también firmaron un tratado de seguridad entre los dos países y para el año 2005, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad rechazó el concepto de diálogo de civilizaciones. Los círculos gobernantes de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico se embarcaron gradualmente en una trayectoria de confrontación en contra de Irán y nuevamente cuando hay una confrontación islámica en contra de Irán, al que toman como líder natural es al reino saudí. Y en ese sentido, en 2007, Ahmadinejad realizó una visita oficial a Arabia Saudita por invitación del rey Abdullah. Luego, después, en 2009, el rey Abdallah II promovió la reconciliación entre su protegido libanés Saad Hariri y el gobierno proiraní de Bashar al-Assad en Siria, porque recuerdan ustedes que pues Saad Hariri veía con desconfianza a Bashar al-Assad porque Irán apoya, digamos, a la parte chiita del Líbano, y eso es Bashar al-Assad, pero hay una división tremenda entre cristianos maronitas en Líbano, entre musulmanes sunitas y entre los musulmanes chiitas. El eje chiita, de hecho, que viene desde el mar es Líbano, Siria e Irán. Y además recuerden que Líbano también fue una provincia que le arrancaron a Siria los franceses para crear una mayoría cristiana ahí en el Líbano, pero quienes más rápido han logrado reproducirse son los chiitas. Entonces, a Saad Hariri, pues, le dieron protección en Arabia y entonces se hace nuevamente la confrontación, incluso en esas agendas regionales en donde los árabes están por un lado y los iraníes por otro. Y luego ya para el 2016 ejecutaron a 47 personas en Arabia Saudita culpables o les encontraron culpables de terrorismo y de incitación. Y uno de ellos fue el predicador Nimr Bakr Nimr, que finalmente pues era muy famoso y muy querido en Irán. En 2016, iraníes atacan la embajada saudí en Teherán y también el consulado de Mashhad.
Arabia Saudita dijo que rompía sus relaciones diplomáticas con un gobierno que no sabía o no quería impedir ataques en suelo inviolable. También en 2018 las autoridades de Arabia Saudita expidieron visa al jefe del Departamento de Intereses de Irán, lo que permitió a peregrinos iraníes volver a realizar el Hajj. También en 2021, altos cargos de ambos países mantuvieron conversaciones con la mediación de Irak y luego, ya más recientemente, para 2022, esto en el verano apenas del 2022, pues atestiguó este verano que Irán y Arabia Saudita habían iniciado conversaciones públicamente para normalizar sus relaciones. En septiembre de 2021, la inteligencia de Irán acusó a las agencias de inteligencia de Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel y Reino Unido de orquestar protestas en el país. Sin embargo, este pasado 1 de noviembre de 2022, The Wall Street Journal, este periódico estadounidense que tiene un alcance importante, informaba que Arabia Saudí había compartido información con Estados Unidos sobre un ataque inminente de Irán contra objetivos del reino. Bueno, la cosa estaba así, de que se iban distanciando paulatinamente hasta que pasó lo impensable. Terminaron por acercarse. Y al acercarse, se sacan de quicio, pues, países que veían con harta desconfianza a Irán. Sobre todo porque desde el Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita le había puesto líneas rojas a Kuwait, a Bahrein, a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos e incluso a la mismísima Omán de poner distancia, o sana distancia, como dirían ellos, de poner distancia a Irán. ¿Por qué razón? Pues por la simple y sencilla razón de que Arabia Saudita no veía con buenos ojos a Irán. Irán, pues, es el enemigo natural, pero muchas de las cosas que suceden en este mar son tensas por esa rivalidad. Entonces, ahora que han anunciado este reinicio de relaciones, que ojo, no por ello significa que vayan a ser los mejores amigos. Lo que esto significa es que Arabia Saudita está haciendo una estrategia muy importante. Si se fijan, está poco a poco desconectándose de Estados Unidos, está aceptando comerciar con China, por ejemplo, el petróleo, pero ya no necesariamente en dólares, sino en dirhams y en yuanes. Está acercándose también a Rusia desde la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, en el cual pues no aceptaron aumentar la producción para que se bajaran los precios del petróleo. Por el contrario, anunciaron un recorte de petróleo que puso el petróleo acercándose a $100 el barril. Es decir, Arabia Saudita está mostrando pues autodeterminación, además de acercarse a Rusia, de acercarse a China bilateralmente, también ha solicitado su ingreso a los BRICS junto con Argentina y Turquía, pero se habla de que Irán también estaba en la mira para candidatarse de tal suerte pues que muchos de los conflictos se resuelven entre Arabia e Irán, pues resuelven también buena parte de los conflictos en el mar Arábigo para los saudíes o el mar del Golfo Pérsico para los iraníes. Y ojo con esto que voy a decirles, que esto sí es muy importante. Los dos también reducen las tensiones interreligiosas. Ustedes saben que en el chiismo y en el sunismo, en el islam en general, existe mucho también la idea de que las dos corrientes tienen razón del cisma religioso que vive el Islam. Esta separación entre chiitas que dicen que el líder de la comunidad tiene que ser alguien que lleve la sangre del profeta Muhammad, unos a través de Ali y luego de Hassan y Hussein, y así viene todas las interpretaciones, y los sunitas que dicen que no, que quien debe de suceder en el liderazgo de la UMA, de la comunidad islámica, el profeta, a su muerte, es aquel que aunque no tenga la sangre del profeta,
sea el más avispado, el más allegado a los valores islámicos. Entonces, Turquía y Egipto, que también son importantes, e Indonesia quedan como en medio, porque Arabia e Irán representan las facetas, digamos, que lideran este cisma, que lideran a las partes antagónicas de este cisma, como son sunitas y chiitas. Entonces, no solamente estamos viendo a una Arabia Saudita que gana independencia o autodeterminación o autonomía con respecto a Estados Unidos al acercarse a China, al acercarse a Rusia, al acercarse también a los BRICS, ahora también al reducir tensiones con Irán, que por cierto en Estados Unidos se habló de que Irán podría ser una buena alternativa, pero ojo, terminaron ya los árabes de decirle a Irán, ¿sabes qué, Irán? No tenemos problema contigo, nos gustaría que retomáramos las relaciones diplomáticas y le diéramos orden, estabilidad a nuestra relación, porque finalmente somos los importantes representantes del mundo islámico y dicen los iraníes, y no queremos bronca con nadie dentro del Islam, ni siquiera contigo. Ya sabemos que la relación con Irak fue muy traumática en los años 80, por eso me parece, me imagino, el acercamiento con Arabia.